Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, ahora en compañía con Reni Bake, y lo que implica que ya estamos en el patio de atrás, así que le damos la bienvenida a Reni. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes y a nuestros televidentes por Libertópolis TV, los que nos están, o por nuestras redes sociales, los que nos están mirando. Aquí tengo un bol enorme de poporopos que los he traído para el efecto porque vamos a agregar un tema con Jorge, un tema con Jorge de los dos anunciados. Habíamos anunciado el análisis de si el voto a favor de Palestina podía afectar nuestra relación con Estados Unidos, sí o no. Habíamos anunciado también un poco el tema de las elecciones y habíamos anunciado los resultados de nuestra encuesta en línea que lanzamos el día viernes sobre qué porcentaje de nuestros oyentes tienen familiares o amigos en Estados Unidos. Sin embargo, hoy Jorge también tiene un tema que salió a última hora y es la encuesta de Estados Unidos sobre cómo va... La encuesta del New York Times. Del New York Times, o sea, para ver cómo va, o si fueran las elecciones en Estados Unidos el día de hoy, ¿qué pasaría? Entonces yo ya traje el bol de poporopos porque esas elecciones, Jorge, parecen de película y va a ser tremendo show y ya comenzaron de una u otra forma a calentar motores con esta encuesta. Sin más, Jorge, ¿por dónde quieres que comencemos? Mientras yo enseño el bol de poporopos y vamos a estar comiendo acá porque las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos van a ser de película. Así es, pues bien, yo pienso que con los temas que habíamos ofrecido, así que empecemos con lo de Israel. ¿Le afecta a Guatemala en su relación con el gobierno de Estados Unidos el haber votado a favor de Palestina en la ONU en una votación en la que hubo 9 votos en contra, uno de los cuales era el de Estados Unidos? Mi opinión es que no con el gobierno. Sí va a generar cierto cisma o cierto escozor con ciertos aliados dentro políticos en Estados Unidos que siempre han estado de una otra forma, han acudido a buscar apoyo argumentando que somos aliados de Israel. No hay que olvidar, Jorge, que el lobby judío en Estados Unidos es el más poderoso y que no importa si sea demócrata o republicano el que está en el poder, siempre apoyan a Israel. En este caso, Jorge, te quiero hacer una similitud. Por años en las Naciones Unidas votan de que Estados Unidos tiene que quitar, ¿qué opinan sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba? Y usualmente Estados Unidos es el único que vota en contra y hasta Guatemala dice, no, mucha hay que quitarle el embargo a Cuba, que la realidad ya no existe ese embargo y entra un montón de productos estadounidenses, pero es un tema más que todo muy simbólico que se discute ahí. El tema es sumamente importante para los votantes de Florida y obviamente para los senadores y congresistas de Florida. O sea, eso no implica que nos saquen la lengua los senadores o los congresistas de Florida, porque Guatemala está votando a que se quite el embargo. No implica que esos congresistas o senadores no tomen café más contentos con aquellos que es obvio que están en contra del gobierno, la dictadura cubana. O sea, eso es como un tema, es el tema de gobierno y otra cosa es el tema de los grupos y los balances de poder dentro de Estados Unidos. A nivel de gobierno, no. Obviamente, en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a decir, bueno, pues no me vengas a lloriquear que te ayuden esto o lo otro, porque abiertamente están teniendo un apoyo a Estados Unidos. Sin embargo, el propio presidente Biden ha estado de una u otra forma, como se diría, no, o sea, hay distintas aristas y temas. Por un lado, el apoyo militar y económico a Israel se mantiene, eso es lo que más rápidamente ha pasado en el Congreso y el Senado gringo, por la influencia que tiene el lobby judío y por lo que implica, especialmente en año electoral, los donantes judíos para ambos partidos. Hay que ser honestos, o sea, ahí hay un tema de aristas. No implica que, por ejemplo, Biden esté peleándose, no deje de pelearse con el presidente o el primer ministro de Israel porque consideran que no deben de entrar a Rafah.
en la Franja de Gaza, o le dice, está bueno, vos seguís peleando, pero no vas a usar nuestras armas, mijo, porque ahí no tenés que entrar usando nuestras armas. O sea, hay distintas aristas. Mi opinión es que no afectan las relaciones entre gobiernos, sí afecta la opinión de los distintos lobbies en Estados Unidos, que sí pueden voltear a ver a Guatemala como, ¿qué pasó acá? Y como yo posteé, miren, no importa si sea demócrata o republicano el que está en el poder en Estados Unidos, el apoyo a Israel siempre se mantiene, con distintas aristas y distintos tonos. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿y en qué nos afecta a nosotros el que el lobby judío en Washington se moleste con Guatemala? Mira, es que depende, digamos, por ejemplo, si tú estás pidiendo ciertos apoyos para ciertas situaciones. O sea, en un caso hipotético de, miren, señores, necesitamos ayuda en este tema. Básicamente lo que pueden voltear a ver es, bueno, antes se podía utilizar el argumento de decir, miren, señores, es que nosotros siempre hemos sido aliados de Israel, e irle a tocar a la puerta a alguno del lobby judío para ver si no le ayudaba a mira, háblale a tu congresista que nos acepte tomar un café. Ahorita simplemente ese espacio en este momento específico se quedó en el aire, pero incluso en Estados Unidos el tema del apoyo a Israel y lo que está pasando en la guerra o en la, digamos, la invasión israelí contra la franja de Gaza, derivado del ataque del grupo extremista radical de Hamas, que es quien controla la franja de Gaza, del 7 de octubre, tiene sus aristas y sus detractores y personas a favor en Estados Unidos. Por eso te digo, ahí hay distintas aristas, pero como acá ha habido mucho rifirrafe, cuando eso pasó el viernes hubo que tremendos líos en las redes sociales. No hay que olvidar que aquí a nivel local más o menos la mitad de la población es evangélica, muchos de ellos relacionados con la comunidad israelí y que apoyan abiertamente a Israel en casi que creo que lo vendieron mal. La gente aquí están creyendo que el haber votado a favor del tema de Palestina implica que están abandonando Israel. Habría que ver las aristas que hay, pero como fue una de las cosas que nos comenzaron a preguntar el día viernes algunos de los oyentes, ¿y usted cree que Estados Unidos casi que le va a dar una patada en el trasero al gobierno de Guatemala? Porque, o sea, así era, mire, ¿será que los gringos, será que vayan a dar una patada en el trasero a Arévalo porque votaron a favor de Palestina? No, no es tan así la cosa. Hay ciertas aristas y ciertos temas. Probablemente no van a reírse tanto como antes, pero tampoco es que le van a... Es que la pregunta que era casi que, mira, ¿será que el Biden le da una patada en el trasero de Arévalo por esto? No, tampoco es así la cosa. Ya no van a ser tan sonrientes y amigables, y en ciertos lugares en Israel, digamos, por ejemplo, el lobby judío, no creo que esté risa y risa con Arévalo, pero no significa que Biden le va a dar una patada en el trasero a Arévalo por este tema en particular. Sí, al final hay muchos otros intereses, y en el caso de Guatemala, como ya lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones, pues realmente hay muchos intereses de parte del gobierno de Estados Unidos, de las agencias de seguridad de Estados Unidos y en general de Estados Unidos con relación a lo que suceda en el continente occidental, como lo llaman ellos. Seguridad nacional, o sea, básicamente en el caso de Guatemala... Y ahí Guatemala es muy importante por diversas razones. En el caso de Guatemala somos seguridad nacional, y especialmente porque de una u otra forma lo que aquí esté pasando en temas de migración ilegal hacia Estados Unidos, que estén apoyando a Estados Unidos a buscar cómo reducir la migración, puede influenciar sobre el hecho que las elecciones en Estados Unidos terminen en manos a favor de Biden o de Trump. En ese tema, Jorge, ya ahorita el último lunes de mayo es Memorial Day, y tradicionalmente es cuando comienza el verano en Estados Unidos y se arranca la campaña política en Estados Unidos semioficialmente. No arranca completamente hasta que no proclaman a los candidatos. O sea, hasta después de las convenciones. Hasta después de las convenciones. Una es en julio y la otra es en agosto. En eso, el que quiera más detalles sobre eso, los queremos invitar a que se suscriban hasta nuestra newsletter, porque ahí, cabal, pusimos una infografía buenísima que nos la tomamos prestada con permiso del Instituto Franklin de España, que está especializado en
las relaciones de Norteamérica con España, así que de una otra forma nosotros miramos qué pasa en Estados Unidos desde el punto de vista de los chapines y de Guatemala, ellos miran desde el punto de vista de España. Tienen una infografía muy buena y la subimos en nuestra newsletter del día viernes, así que Jorge, no sé si quieres mencionar algo para contar un poco más de lo que estamos comenzando ahora con nuestra nueva newsletter. Sí, estamos precisamente poniendo información que obviamente pues no podemos poner aquí en el programa, pues aprovechamos para ponerla ahí en el newsletter para que puedan ustedes también estar mejor informados, y para eso pues suscríbase a grupolibertopolis.com. Y ahí van a poder ver la infografía que está muy buena, donde cuenta algunos detalles de todas las elecciones de Estados Unidos, y básicamente dice, señores, el 5 de noviembre, al final de todo el proceso, las fechas, las situaciones, el 5 de noviembre son las elecciones, pero no creemos, y ahí coincidimos nosotros, que los resultados estén la misma noche. Mi cálculo, Jorge, es que se va a pelear estado por estado, voto por voto, y estas elecciones son álgidas, y por eso ya comenzamos a traer nuestros poporopos, porque Jorge ahorita nos va a contar, y en cabina nos van a poner algunas gráficas sobre la encuesta del New York Times sobre qué podría pasar en las elecciones de Estados Unidos y por qué los estados swing, o sea, los que cambian, que no son ni tradicionalmente republicanos o demócratas, sino que son cambiantes, y el voto del votante independiente es clave en estas elecciones. Jorge. Sí, esta es una encuesta que publicó recientemente el New York Times, o sea, tan recientemente como hace 3 días, o sea, el lunes, y el domingo, perdón, la presentaron, y esta es una encuesta que hicieron en los estados swing states, que llaman en inglés, yo le llamo en español bisagra, pero no sé realmente cuál sería la traducción correcta, que creo cambiantes, o sea, dependiendo del tema van por un lado, veletas, sí, yo creo que los veletas, nadie sabe para dónde va a ir la moneda con ellos. Y es como explicaba Marta Yolanda al principio del programa, hay estados que son tradicionalmente republicanos, y entonces lo más probable es de que ahí gane el candidato republicano, sea quien sea, y hay estados que son tradicionalmente demócratas, y lo más probable es que gane el candidato demócrata, sea quien sea. Por ejemplo, California es azul, es demócrata, no importa quién sea el candidato, ya se sabe que los 55 votos electorales de California son demócratas. Florida es roja, es republicano, así que ya se sabe que los 27 votos electorales de Florida van para los republicanos. Eso es un poco como qué estados, como un ejemplo de 2 estados que son para un lado o para el otro. Texas suele ser republicano. Ahí es, o sea, cuando tú tienes Texas y Florida, balancean los 55 votos de California. Y ahí es donde comienza. Pero estos estados, Jorge, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, Michigan, Georgia y Nevada, son claves para estas elecciones. Y son claves básicamente porque no están definidos, o sea, nadie sabe para dónde va. O sea, en algunas elecciones votan a favor, principalmente a favor del candidato republicano, en otras elecciones votan principalmente a favor del candidato demócrata. O sea, no hay una población que esté completamente definida hacia un partido, hacia un esquema ideológico, si quieren, o como lo quieran ver. Y entonces estos son al final los que más cuentan, porque normalmente, como hacen así todos los estrategas, tal vez ustedes han visto en las películas, bueno, entonces tenemos estos 10 estados, entonces tenemos, 300 votos electorales, nos faltan X cantidad, ahorita no recuerdo cuánto es, y entonces para obtener esos comas estamos en los otros estados, ¿verdad? Y entonces estos estados son los más importantes para eso, aunque no necesariamente tienen la mayor cantidad de electores en el colegio electoral, pero normalmente lo que sucede en países como Estados Unidos es que ya está definido el 40% de cada lado, o sea, el 80% de los votos ya están definidos, y el otro 20% es el que realmente es el que puede variar las elecciones. Y en este caso, como en Estados Unidos es un voto a través
través del colegio electoral que se llama, pues estos estados son los que tienen más peso a la hora de la decisión en el colegio electoral de quién de los dos candidatos es el que va a poder llegar a la mitad más uno de los electores. Y entonces pues los del New York Times hicieron, junto con otras instituciones, hicieron esta encuesta, y como verán hay solo hay un estado de estos 6, solo hay un estado en donde Biden va a la cabeza, que es en Wisconsin, donde va con 47 sobre 45 puntos. El margen de error es el 5%, Trump tiene 45, Biden 47, así que cuando se aplica el margen de error, cualquiera de los dos se puede llevar Wisconsin, sí, al día en que hicieron la encuesta los del New York Times. Así es. Luego Pensilvania pues está un poquitito más lejos, 47 a 44. Pero está en margen de error. Y además ya está ganando Trump, pero luego en los otros ya es más la diferencia. Por ejemplo, en Arizona va ganando Trump 49 a 42, ahí ya son 7 puntos de diferencia. Ahí no aplica el margen de error del 5%. Exactamente. Que lo mismo sucede en el estado de Michigan, y luego en Georgia pueden ver ustedes que Trump está con 49% y Biden con 39%. Se recordarán que Georgia fue el estado más disputado en las elecciones del 2020. Y sin embargo, en este caso, por lo menos en esta encuesta, en ese momento, y como bien hacía la salvedad Marta Yolanda, pues en el New York Times, que no es así precisamente seguidores de Trump, pero este es el resultado que les dio en la encuesta, ¿verdad? Y en Nevada es la diferencia más grande de 12 puntos. Y esta es la encuesta, como se podría decir, previo al inicio de la campaña, o sea, previo al, digamos, como a lo tradicional que es verano, a ver qué sucede con esto, Jorge. Sin embargo, mi cálculo, por eso es que yo traje simbólicamente mis poporopos que vamos a comer con Jorge, esto va a ser una batalla cabeza con cabeza, porque en la medida que comience la batalla electoral en Estados Unidos, recordemos que se pelea la presidencia de Estados Unidos, 1/3 de los asientos del Senado en Estados Unidos y todos los puestos del Congreso. Eso va a ser una batalla de máscara contra cabellera. Estos son los inicios, la encuesta que está sacando el New York Times. Veamos qué pasa. Y no va a estar, Jorge, los resultados, por lo menos en la presidencial, no están los 5 de noviembre. Sí. Lo que no quiero dejar de mencionar, Jorge, habíamos anunciado en redes también otro tema que era, ¿qué es lo primero que hay que hacer si uno quiere conseguir una visa de trabajo? Comenzamos a hacer con Jorge, que estamos haciendo algunos cambios y les vamos a ir anunciando otros cambios que estamos haciendo en el programa, y el día lanzamos una encuesta en nuestras redes preguntando a nuestros oyentes, ¿usted tiene un pariente o un amigo en Estados Unidos? ¿Sí o no? El 89% nos contestó cuando se cerró la encuesta el día de ayer que tenía parientes o amigos en Estados Unidos. 89.5% para ser exacto. 89.5%. Vamos a lanzar otra encuesta, Jorge, relacionado con el tema que habíamos anunciado. ¿Usted quisiera conseguir una visa de trabajo en Estados Unidos, sí o no? Y de eso habíamos anunciado que íbamos a hablar algunos tips. Como el tiempo nos come, solo voy a dejar el primer tip, y en la siguiente parte lo vamos a ir hablando cada miércoles uno por uno, y además va a estar un artículo más amplio en nuestra newsletter. Así que el que si quiere leerlo completito de una vez, a partir de el lunes del próximo lunes va a tener el artículo completo. Pero el primer tip es, tenga sus papeles. Si usted estudió algo, tradúzcalo y haga la traducción. O sea, si usted estudió ingeniería industrial, vaya, certifique, tradúzcalo con traductor oficial. Su diploma, apostíllelo, porque eso es lo primero que le piden. Paralelo o antes, dependiendo de sus contactos, busque un sponsor. Usted quiere una visa de trabajo, tiene que tener alguien que sea su patrocinador, que haga el trámite, le haga una oferta de trabajo, que se la mande en inglés, que se la mande a la embajada con traducción sellado, etcétera, 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 y ya con eso comienza el proceso. Básicamente, ¿quién lo va a contratar? ¿Quién lo va a contratar? O sea, si usted quiere conseguir trabajo legal, irse con visa de trabajo a Estados Unidos, tiene que tener a alguien que le ofrezca, mira, sí, yo necesito fontaneros porque soy una empresa constructora en Michigan y necesitamos fontaneros
Así que aquí hay una oferta de trabajo porque este señor estudió fontanería y tengo aquí todas las certificaciones que me dice que sí, él es el fontanero maravilloso que va a venir, entonces le manda una oferta de trabajo. O una enfermera, o sea, por ejemplo, puede ser una empresa o una persona, puede ser una persona que le dice, miren, yo necesito una enfermera que venga a cuidar a mi mamá porque tiene demencia. O sea, y aquí estas son mis credenciales y esa es la oferta de trabajo que va a tener, lo que le voy a pagar, cuáles son las condiciones de trabajo. Cuando ya tenga toda esa documentación, entonces ya tiene una oferta en firme de trabajo y ahí puede comenzar el proceso que su sponsor, o sea, su patrocinador, tiene que hacerlo conjuntamente. Pero el tiempo nos come, Jorge, así que su servidora Remy Beck se despide. El próximo miércoles vamos a estar de nuevo en el patio de atrás, su único segmento especializado en Estados Unidos, y obviamente vamos a estar agregando algunas cosas en nuestra nueva newsletter, que es www.grupolibertopolis.com, sobre estos tips de qué pasa si yo quiero conseguir una visa de trabajo. Después vamos a hablar, tengo familia allá, quiero una visa de reunificación, o que también nos lo han pedido, es yo me quiero ir a estudiar a Estados Unidos pero no tengo dinero, pero tengo un magnífico currículum y soy el mejor de la universidad o de la escuela. También vamos a estar hablando en los próximos programas sobre estos temas. Así es, así que muchas gracias, Remy, por haber estado con nosotros, muchas gracias a ustedes por su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis, y mientras tanto pues les deseamos que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.